Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES que hoy vamos a dedicar a un acontecimiento que no necesita subrayar su importancia. Se trata de las elecciones autonómicas en Cataluña que van a tener lugar el próximo día 21 de diciembre. Hoy es el último día en el que se hacen públicas las encuestas y con este motivo hemos querido poder hacer un análisis de cómo han evolucionado las cosas a lo largo de esta campaña, qué es lo que se puede prever de aquí al 21 y cuál puede ser una posible, probable foto final, resultado de la decisión de los catalanes convocados a las urnas. Y para eso tenemos a dos personas especialmente idóneas para esclarecer esta cuestión. Por un lado, Narciso Michavila, presidente de GAT3, una muy conocida y reputada firma de investigaciones sociológicas que además ha trabajado y está trabajando muy de lleno en el análisis de las corrientes de opinión en Cataluña. Y por otra parte tenemos a Joan López, consultor, analista político, una persona que tiene una bien ganada proyección mediática y pública en Cataluña, una proyección además, si me permite, Joan, ganada en los debates más difíciles y en una situación tan convulsa y crispada como la que se ha producido en Cataluña en estos años y en estos meses atrás. De modo que yo voy a empezar con una primera pregunta que parece obvia a estas alturas. Y más que una pregunta es un tema, porque de lo que se trata es de que fluya el diálogo. Narciso, Joan, a estas alturas de la campaña, ¿podemos ir más allá de hablar de un equilibrio básico entre los dos bloques, resultados de gran incertidumbre? ¿Hemos avanzado ya en alguna mayor probabilidad demoscópica? ¿Cuál sería en este momento el estado de la cuestión a partir de lo que os dicen los catalanes y percibís en la opinión catalana? Un poco a 6 días de las elecciones, la foto un poco del voto la tenemos hoy en ABC, y ahí lo que vemos es que participación masiva, estimamos que va a ser del 82%, por lo tanto se batirá el récord del año 82. Yo no descarto incluso que se supere esa participación, lo que pasa es que no sabemos hasta dónde puede llegar. Luego, por otro lado, aquellos votantes que votaron a las candidaturas soberanistas o favorables a la independencia siguen teniendo un alto apoyo, incluso en números absolutos suben un poco. En números relativos se alejan todavía más de la mayoría del 50%. Entre otras cosas porque hay muchísimo abstencionista que, aunque ya fue a votar hace 2 años, pero todavía en mayor medida va a ir a votar porque, bueno, anteriormente las elecciones eran un tema de programas electorales, ahora ya les afecta a sus propios derechos, a su propia esencia como ciudadano, y por lo tanto entiende que tiene que acudir a votar. Y ahí hay mucho más votante partidario de los 3 partidos constitucionalistas. Estamos en empate ahora mismo en número de votos en estos 2 bloques. En el centro estaría ahí decidiendo el final del partido, si se cumple este panorama que hoy hemos dado, los comunes, la marca Podemos en Cataluña. Dicho esto, hombre, yo como analista electoral agradezco mucho el interés por las elecciones, pero estas no olvidemos que son las terceras en muy poco tiempo. Hubo en el año 2012 y no le correspondían, venían adelantadas. Se adelantaron las del 15 y se han vuelto a adelantar las del 17. Nunca hemos visto tanto interés, ni por supuesto en España, pero tampoco en el mundo respecto a unas elecciones de orden regional. Pero también tengo que decir como sociólogo, las elecciones es la voluntad de la ciudadanía, pero lo que es todos los movimientos sociales, el procés que empieza en el verano del 2012, han cambiado muchas cosas desde entonces. El apoyo a la independencia iba bajando en nuestras encuestas, en las propias del CEO catalán, hasta antes del verano, y eso hay que entenderlo para entender también por qué la precipitación de ir hacia una vía unilateral, cuando ellos mismos siempre habían dicho que todo tendría que ser pactado y ahora de nuevo parece que apuestan siempre por la vía del diálogo.
Bueno, van a la vía unilateral porque en el fondo lo que ha habido no es un choque de dos trenes, porque en el fondo contra un Estado como puede ser o una nación de 500 años es difícil que tú te puedas estrellar. O sea, lo que puede pasar es que vayas en un tren y te caigas al vacío. Pero desde luego no había un choque de dos trenes. Lo que había era o cogemos el tren de la independencia ahora o ya no lo cogemos, porque ese sentimiento de independencia, que es un 20% tradicionalmente de la población catalana, en verano del 2012 y muy artificial, muy movido desde arriba, con una componente económica muy grande porque la población catalana lo está pasando muy mal y el gobierno de Cataluña, el gobierno de la Generalitat, teniendo que hacer muchos recortes, pues decide apostar por la independencia como solución a todos los males. Pero una vez que la economía se va resolviendo, va bajando ese deseo de independentismo y en las encuestas no paraba de bajar. Hasta que llega el referéndum o consulta del 1 de octubre, se vuelven a excitar los ánimos, pero la novedad ahora mismo social en Cataluña es que si en el 12 todos descubrimos con sorpresa que muchos catalanes están dispuestos a salir y a defender su visión de Cataluña rompiendo con España, y que vienen a ser pues unos 2 millones de votantes, ahora lo que hemos descubierto con sorpresa, y el que no lo quiera ver es que no está entendiendo qué pasa en Cataluña, que hay otra proporción ligeramente superior que no está de acuerdo con esa visión y que salió a las calles masivamente el 8 de octubre y volvió a salir masivamente el 29 de octubre. Y por lo tanto, ya voy concluyendo, con independencia del resultado electoral, que no hay que olvidar que además una cosa son los votos y otra cosa los escaños en un sistema que está favoreciendo el voto a los partidos nacionalistas. Con independencia del resultado de esa noche, lo que ya nadie va a poder hacer es hablar solo en nombre de una mitad de Cataluña. Quien quiera gobernar Cataluña va a tener que contemplar que las dos Cataluñas ya han salido a la calle y una vez que 2 millones de votantes acuden a las urnas o han salido a las calles a defender sus derechos como españoles, esos ya no van a volver a casa. Entonces, Joan, se puede decir que esa mayoría silenciosa de la que se hablaba va a aparecer de una manera estructurada en la política catalana y además de aparecer, ¿tú crees que va a permanecer? Yo no tengo lamentablemente una visión tan racional y analítica porque no tengo sus datos ni su conocimiento y además yo me siento muy implicado porque vivo ahí y por lo tanto no tengo, aunque tuviera toda la información y el conocimiento que él tiene, la capacidad de hacer un análisis racional y, permíteme, no lo digo con ningún sentido de faltar apartado, sino que como parte implicada, mi respuesta a tu pregunta es ojalá. Ojalá esa mayoría silenciosa de la que tanto se han reído del 8 y del 29 fueran la mitad más uno, aunque ciertamente hablar de que tus convecinos, tus amigos, tu familia, tus conciudadanos sean una mitad en comparación con la tuya en sí mismo, si te lo planteas es dramático, ¿no? En gran medida, pero yo deseo con todas mis fuerzas que efectivamente haya una mayoría no independentista, aunque sea de un voto el próximo jueves, y no para intentar hacer lo que ha hecho el nacionalismo toda su vida con nosotros, los catalanes son nacionalistas, que ha sido imponernos un modelo de vida, sino meramente para poder intentar buscar una solución para dialogar y convivir. Yo soy catalán, por lo tanto soy español, eso no es disociable de ninguna manera, eso no es negociable. Bajo mi punto de vista, lo que proponen algunos partidos políticos, que es que la solución consiste en pactar un referéndum, es una insensatez, porque eso implicaría que mis hijos y mis padres, habiendo nacido todos en el mismo lugar, tuvieran un pasaporte distinto y, por lo tanto, el hecho de que pudiera haber una mayoría, aunque fuera por un voto no independentista el próximo jueves, lo que forzaría al nacionalismo es a tener que reconocer que su conflicto no es con la Moncloa, su conflicto no es con los poderes fácticos, políticos, económicos o sociales de la castellana, sino que su conflicto lo han generado con sus propios convecinos y con sus propios conciudadanos, que son gente como yo. La diferencia, y en eso estoy muy de acuerdo con Narciso, es que durante años la parte de Cataluña que no éramos nacionalistas, porque el poder político, porque el poder económico, porque el poder social, porque el poder mediático era nacionalista,
hemos agachado la cabeza, hemos mirado hacia otro lado, hemos reído sus gracias cuando ellos nos han menospreciado y nos han despreciado de forma evidente, y ahora en cambio efectivamente salen a la calle, aparecen banderas en los balcones, y eso tiene muchos aspectos positivos, pero también terminando, tiene, si te lo planteas fríamente, muchos aspectos negativos. Yo siempre me había saludado felizmente con mis vecinos, pero en cambio en los últimos 2 meses, cuando han tocado la cacerola, me he gritado con mis vecinos. Cuando yo he puesto una bandera en un balcón y mi vecino tiene otra bandera en el balcón, estoy más lejos de mi vecino de lo que estaba hace 2 meses. Y por lo tanto, tú lo puedes ver como algo saludable y democrático, el hecho de que salga esa mayoría silenciosa, pero también lo puedes ver como algo que te acerca más a la balcanización de Cataluña que no como un aspecto de convivencia. Con lo cual, mi feeling en relación a qué es lo que puede pasar el jueves, yo soy moderadamente optimista, tengo por primera vez la esperanza, que eso ya es mucho, de que no hay una mayoría nacionalista en unas elecciones al Parlamento de Cataluña, porque es una gran paradoja que en esta Cataluña soberanista, independentista, que se siente tan diferente de España, en cambio la participación en autonómicas, eso tú lo sabes muy bien, es mucho más bajo que en elecciones generales, y por lo tanto la sensación de mayor participación uno tiende a pensar, eso nos va a ayudar, la sensación de ver banderas en el balcón, piensas, eso nos va a ayudar, la sensación de las manifestaciones es, eso nos va a ayudar, y quizás sí, no haya una mayoría independentista el jueves, pero en cambio tengo la sensación de que el futuro social y económicamente en Cataluña, para mi familia y sobre todo para mis hijos, que tienen 10 y 14 años, es muy difícil y es muy complejo, y creo que la recuperación de la convivencia, que la recuperación de las relaciones, que el hecho de poder vivir de forma normal 2 sociedades que tienden más al Ulster que no a lo que había sido hasta ahora, a medio plazo es, no sé si imposible, pero realmente compleja. En estas elecciones lo que sí parece es que la campaña ha movido las cosas, y que probablemente la foto final, la imagen final que tengamos el día 21 de diciembre no se va a corresponder exactamente con lo que se pensaba que ocurriría al arrancar la campaña, ¿no? Hay un fenómeno claro que parece ser la recuperación de la candidatura encabezada por Puigdemont, lo que significaría que de alguna manera han conseguido rescatar cierta fuerza simbólica de un proceso político que, por otra parte, como tal, pues se consumió con la declaración de independencia, y por otra parte la emergencia con fuerza de Ciudadanos, ¿no? ¿Cómo analizaríais vosotros la estrategia de campaña de los partidos, y cuál está siendo el rendimiento de estas estrategias de campaña? Esta es la campaña, y lo esperábamos, más volátil de cuantas hemos vivido y hemos estado siguiendo diariamente. Y efectivamente uno de los grandes vuelcos de voto ha sido precisamente, es que para hacernos una idea, en La Vanguardia publicada el domingo, que entre la encuesta de 3 semanas antes, solo 3 semanas, y la del domingo, este domingo pasado, 1 millón de catalanes han cambiado el voto. Es verdad que dentro de los mismos bloques, y el mayor movimiento ha sido precisamente antiguo votante Junts pel Sí, que apostaba hace un mes por la candidatura de Esquerra Republicana, que una vez que el expresidente Carles Puigdemont decide presentarse con Junts per Catalunya, pues está arrastrando mucho voto. La volatilidad es tan grande, Javier, que ahora mismo, en plan de broma ya en GAT3, decimos que ya sabemos qué partido va a ganar, prefiero no anticiparlo para no condicionar, dentro de ese bloque, ¿vale?, de Esquerra y de Junts per Catalunya, porque las elecciones son en día impar. Y lo digo porque es que un día tenemos a Junts por arriba, el otro día a Esquerra por arriba, en función de si es día par o impar. O sea, en esos niveles de volatilidad estamos. La ventaja es que hoy viernes, si hace una semana teníamos una bolsa de 200.000 votantes largos de antiguo votante de Junts pel Sí, que todavía no sabía qué papeleta coger, esa cifra ahora es la mitad. Y el problema que tenemos electoralmente es que todavía hemos cerrado ya las encuestas publicadas sin saber al final esos 100.000 solo ahí, más luego el resto de indecisos que van a terminar cogiendo. Luego, la estrategia de los partidos ha venido en buena parte por lo que han podido hacer y en buena parte viendo también precisamente cómo se iba moviendo. Pero lo que yo creo que han entendido todos es que las elecciones, y eso lo saben,
se ha planteado en términos de dos bloques. Bloque sí a la independencia, bloque sí a la permanencia dentro de España. Y entonces, y curiosamente, mucho voto a lo mejor se va a decidir apostando por el partido mayoritario en los dos bloques, y ahí se ven beneficiados, pero curiosamente el gobierno va a depender de los partidos más pequeños. En el caso del bloque soberanista, de la CUP, o sea, el desempeño de la CUP va en muy buena parte a decidir si suman absoluta o no. Y en el otro bloque pasa exactamente lo mismo con el PP, porque se da una paradoja, y es que por la ley Don, que al final aquí el que más va a decidir es un belga que es Don, ¿no? Es un belga, curiosamente. Es un belga. Un matemático y belga. Que por cierto, su madre no tiene la culpa de nada de lo que pase, digo, porque siempre decimos, no, es que, bueno, pues es una fórmula matemática de reparto de voto, pero ¿qué es lo que hace que haya tantas diferencias y tal? Entonces, curiosamente, o sea, la fórmula de reparto lo que hace es que un escaño que se pierde no tiene por qué ir automáticamente a donde tú has cambiado tu voto, sino que ese es como si a ti te han quitado el escaño, te han quitado la pelota y se suelta y que lo coja cualquiera. Y en este caso es muy probable que a lo mejor un escaño de la CUP termine en partidos constitucionalistas, o un escaño, en este caso el más flojo es el PP, lo más probable es que cada escaño que pierda el PP termine en el otro bando. Y por lo tanto va a depender muchísimo las mayorías al final de gobierno del desempeño de estos partidos más. ¿Cuáles son, Narciso, si lo tenéis visto, las circunscripciones, digamos, más sensibles a esta pérdida del último escaño que suele ser el que está en disputa? Todas. O sea, con ABC hemos dado, y si se ven más o menos las horquillas, pues vas viendo pues, los últimos escaños donde se están disputando, salvo en Lleida que hemos dado no hemos dado horquilla, en el resto estamos dando horquilla, y además curiosamente están todos los partidos y curiosamente no se lo están compitiendo dentro de su bloque, sino un partido de un bloque con el del otro bloque, pero tanto en Tarragona como en Lleida como en Girona, en Barcelona. Pero eso es ahora mismo. Cuando llegue el día de las elecciones, yo no descarto que esa noche estemos esperando, o sea, nos vayamos a dormir sin saber el último escaño de alguna provincia de qué lado ha caído. Por el sencillo motivo de que hay 38.000 votos por correo desde el extranjero, que esos no se contabilizan por la noche. Esos no entran en la urna como los entran en el momento del recuento. No entran en el momento del recuento, sino que se escrutan después. Después, los últimos, ¿no? Que se escrutan. Días después. En el escrutinio oficial, que por cierto, escrutinio oficial, donde cuando algunos hablan de vamos a hacer un escrutinio paralelo, no, perdóneme, o sea, usted todavía, ¿qué pasa? Ha habido 12 elecciones y todavía no sabe... Pero eso forma parte de una estrategia electoral basada del independentismo, en que ellos tienen un cierto miedo a que tengan desmovilización y hablan todo el rato de que puede haber trampas por parte del Estado español, malvado, terrible, etcétera, con el recuento, con el fin de que su gente vaya a votar todo y sobre todo de conseguir interventores y apoderados en todos los lugares de Cataluña. Probablemente como un recurso de reserva para deslegitimar los resultados. Claramente, yo creo que es claramente una estrategia electoral, sin duda, sin duda. Iván, pregunta facilita, o tema facilito. Hipótesis de gobierno. Pues, hombre, eso es... Ya lo sé que hay un condicionamiento esencial que son los números, pero dentro de eso se podría jugar con algunas hipótesis posibles. Yo creo que capacidad de entendimiento. La respuesta más fácil a eso es que no hay ninguna suma posible en la que no participe el PSC. O sea, el PSC o bien se come parte de sus palabras y llega a acuerdos con partidos independentistas como Esquerra Republicana, o bien llega a acuerdos también con los comunes para intentar sumar algo que dé más que el resto, o si el PSC no tiene esa capacidad de renunciar a depende de qué cosas y llegar a acuerdos, o nos veremos vistos a una repetición de elecciones. Repetición de elecciones que yo creo que perjudicaría especialmente, como ya se vio también en la repetición en el conjunto de España, a los partidos con menos fuerza electoral, como pasó con Ciudadanos y con Podemos en las segundas elecciones generales, y que por lo tanto aquí perjudicaría al que quedara segundo del bloque independentista y perjudicaría, bajo mi punto de vista, al Partido Popular en caso de una repetición de elecciones en Cataluña. O sea que yo creo que todos van a hacer un esfuerzo importante para no ser ellos los que provoquen una repetición de elecciones. No olvidemos que venimos no solo de 3 elecciones, sino de un tiempo en el que Cataluña decidió un gobierno en el último minuto,
quitando a petición de la CUP a Artur Mas y poniendo a Puigdemont. O sea que la formación de gobierno será realmente difícil. A pesar de todo, yo creo que hay algunas buenas noticias. Si no sumaran 68 escaños los independentistas, para una Cataluña mínimamente razonable es mejor bisagra los comunes que no la CUP. Porque alguien puede decir, hombre, pero los comunes son Podemos, etcétera. Sí, pero Xavi Domènech y su gente actualmente gobiernan en Barcelona, gobiernan en un montón de ayuntamientos, tienen una cierta institucionalización como formación política, cosa que no tiene la CUP, aunque también tiene ayuntamientos importantes, y por lo tanto no es lo mismo depender de la CUP o formar un gobierno, una investidura con la CUP, que con la gente de En Comú Podem. Y eso, por lo tanto, yo creo que cambia mucho las cosas, así que sin ser la mejor de las bisagras posibles para depende de qué tipo de gobiernos, con depende de qué tipo de programas, en sí ya es una mejor noticia ese cambio de posible novia para llegar a un acuerdo de la CUP hacia los comunes. El hecho de que el conjunto del nacionalismo ya inclinado hacia el independentismo mantenga en números absolutos, incluso creo que decías que subió un poquito. Puede subir porque claro, va a haber más participación. Ellos también tienen... Es que hubo tensión hace 2 años, pero es que ahora la tensión es máxima, por lo tanto es lógico que en números absolutos... Que eso se mantenga, vamos, sí, y que incluso que suba un poco. Por lo cual significa que hay ya no solamente una división política, sino realmente dos mundos, dos mitades de Cataluña en la que cada una vive en un mundo distinto, porque es decir, lo que nosotros vemos como una actuación, por ejemplo, disparatada de Puigdemont en una campaña realmente extravagante, pues sin embargo parece que está teniendo capacidad de arrastre simbólico de sus partidarios, ¿no? Ese electorado que no es exclusivo de España, que detectamos en muchos otros sitios, a mí me recuerda bastante al votante de Trump, por ejemplo, en muchos elementos, incluso la propia campaña de comunicación de Puigdemont se parece bastante. Hay gente no puede entenderla. Bueno, la realidad es que los dos entienden que hoy día la política es comunicación y que la clave es estar con presencia en medios y han entendido cómo llegar a ese votante. No es tanto que vivan en dos mundos distintos, es que una buena parte de ese electorado, ellos mismos viven en dos mundos distintos, porque su corazón les está diciendo una cosa y la cabeza les está diciendo otra. Y porque, o sea, ves una esquizofrenia realmente entre lo que te argumentan racionalmente. La prueba es que sus propios líderes, o sea, los argumentos, la prueba es, no hay más que coger el programa electoral de hace 2 años y el de ahora, es que no se parece en nada. O las declaraciones sobre la unilateralidad o el... Todas las promesas pues no se han cumplido. Si eso, en lugar de un bloque monolítico, se hubiera producido únicamente en uno de los partidos y por lo tanto hubieran tenido escapatoria hacia otro partido, ese partido hoy día estaba muerto. Es decir, un partido que ha prometido tantísimo como ha prometido y al final lo que ha conseguido, y ahí no te puedo quitar la razón. O sea, hemos estado oyendo mucho tiempo diciendo que no había división social en Cataluña, intentando convencernos de que no era verdad. Es que por desgracia estas Navidades hay muchas familias que hermanos no se van a poder sentar todavía el día de Navidad a celebrar el Nadal. Porque precisamente la política, que en otros sitios hemos decidido ponerla un poco más distante y ser más críticos con los representantes, aquí ha pasado lo contrario. Hemos metido la política a cenar en nuestras propias casas. Entonces, ha habido división, hay problema económico. Yo creo que la próxima legislatura, gobierne quien gobierne, va a tener que priorizar la economía, porque primero empiezan las empresas y luego viene el desempleo. Y por supuesto ha habido un desgaste también en lo que es la imagen de Cataluña y también de España, de los catalanes o de Cataluña en España y de España en su conjunto. Antes, cuando decías de la división, otro de los cambios que creo que es muy importante para entender hacia dónde vamos a ir, no el próximo jueves, sino los años que vienen. A mí me recuerda, salvando todas las distancias, porque en este caso no ha habido violencia de por medio, pero en tu querida tierra vasca, ETA empieza a perder el día que los españoles entienden que el problema no es el País Vasco, el problema era ETA. Y el día que se acuña el vasco sí, ETA no. A partir de ese momento, cada mes, la banda terrorista ETA iba perdiendo apoyo.
hasta llegar a su derrota ya definitiva. Bueno, pues aquí, insisto, salvando todas las distancias, porque no ha habido violencia, pero hasta antes del verano lo que había conseguido el líder del Procés era un gran hastío en una parte de Cataluña y un gran hastío en el conjunto de España, es decir, estoy harto, que hagan lo que quieran, que me dejen. Pero curiosamente, lo que hemos visto en estos 2 meses, de septiembre, octubre, noviembre y este diciembre, es que lo que ha penetrado en la sociedad española es: no estáis solos, porque además han visto que la mayoría social catalana, no amplia, pero sí la mitad de los catalanes, no quieren renunciar a sus derechos como españoles. Y entonces el resto de españoles, por eso no hay municipio en España donde no haya banderas, porque es un mensaje de decir: no os vamos a dejar solos. Joan, ¿cuál sería el día 21 para quien se ponga delante de la televisión a ver los resultados? ¿Cuál serían, a tu juicio, las claves en las que hay que mirar, los indicadores que hay que mirar para entender lo que ha pasado en Cataluña y lo que puede? Hombre, yo creo que hay algunos puntos que son fundamentales. Primer punto, el independentismo obtiene o no mayoría absoluta. Eso es, yo creo, cuestión fundamental. Segunda cuestión fundamental, ¿cuál es la primera fuerza política? Es absolutamente distinto. Y yo creo ahí en algo que ha sido el intento del independentismo de internacionalizar el procés. No tiene la misma lectura para el mundo mundial que la fuerza más votada sea un partido independentista que un partido constitucionalista. Eso cambió absolutamente. Y último factor, ¿cuál es la última fuerza política? No es lo mismo que quede último la CUP que quede último el Partido Popular, porque ante una posible, escuchando a Narciso, pérdida de mayoría absoluta por parte del independentismo, para ellos sería un magnífico premio de consolación que la última fuerza política fuera el Partido Popular. Que el independentismo pudiera tener como discurso: es que aquellos que han aplicado el 155, es que aquellos que han convocado de forma ilegítima unas elecciones, es que aquellos que han aplicado bajo su terminología la represión son la última fuerza política y no pintan nada en Cataluña. Eso sería para ellos una arma que les permitiría intentar deslegitimar esas elecciones, deslegitimar el resultado, decir que en realidad el proceso está vivo, con lo cual esas 3 cuestiones no es que una sea más importante que la otra, es que yo creo que realmente son 33, 33, 33 en el reparto de importancia de... Pero de lo que decías tú antes, si me permites una cosa en 30 segundos, y siento volver a la parte vivencial como catalán, yo creo que en relación al 27 de septiembre del 15 al 21 de diciembre del 17 cambia a la hora de decir el voto una cosa fundamental, que es, bueno, el 27 de septiembre del 15 me decían que si ellos ganaban harían un procés que duraría 18 meses, ya veremos. Ahora, en cambio, es que hemos vivido lo que pasó en Barcelona y en Cataluña del 1 al 3 de octubre. Y esos 3 días, desde un punto de vista personal, fueron terribles. Y hay un momento donde tienes un punto de luz que, permíteme la comparación, casi se parece al discurso de Gaulle desde Londres cuando aparece el rey por la tele el día 3 por la noche, y esa fractura de la sociedad catalana que hablas tú en realidad se plasma en qué parte de la sociedad catalana se siente reconfortada por ese discurso y qué parte de la sociedad catalana dice: no, yo no estoy de acuerdo en eso. Pero yo creo que la vivencia personal de esos 3 días es lo que va a condicionar de forma absoluta el resultado del día 21, y que, bueno, el año 15 tú podías pensar que ir a votar o no tenía importancia, que te gustaba o no el PP, te gustaba o no Ciudadanos, que el PSOE tenía o no un mal momento, pero es que ahora yo creo que es algo mucho más íntimo y personal, donde la corrupción, el proyecto de país, la propuesta fiscal, etcétera, es algo infinitamente menos importante sobre lo que es fundamental, que es: ¿voy a poder seguir viviendo en mi casa tranquilo, sí o no? Y eso es lo que realmente yo creo que está en juego para mucha gente el 21 de diciembre. Hay una cuestión que yo creo que necesita, por lo menos, aventurar alguna explicación, porque resulta chocante, resulta paradójica, ¿no? Es en qué medida el gobierno, en el que estamos de acuerdo que toma la decisión que tiene que tomar aplicando el 151,
que además el 151, una vez aplicado, el 155 no responde, no provoca ninguno de los, no se cumple ninguno de los augurios de los que se hablaba, que los tribunales actúan, y sin embargo no recoge en términos electorales el Partido Popular el crédito que el gobierno habría conseguido aplicando el 155 en una situación pues verdaderamente crítica para el funcionamiento del sistema democrático y para la Constitución española. ¿Cuál es la explicación que se puede dar de esta aparente contradicción? Para mí el voto útil. El voto útil. Yo creo que incluso aquella gente menos constitucionalista o menos españolista está de acuerdo en que la convocatoria electoral fue una buena jugada de Rajoy, a Rajoy que se le ha criticado muchísimo siempre esa especie como de posición de defensa estática de baloncesto. Esa vez los cogió con el pie cambiado. En aquella intervención que tuvo, que era un viernes por la tarde, nadie contaba que en el tramo final de su intervención diría, además convoca elecciones para el 21 de diciembre, porque recuerdo que un día antes Rivera había hecho una rueda de prensa hablando de una fecha posible, que era el 28 de enero, si no me acuerdo mal. 28 de enero, sí. Y ahí yo creo que hay un golpe maestro por parte del gobierno y del Partido Popular. Lo que pasa es que creo que ha habido por parte de una gran parte de la sociedad catalana durante tantos años tanta contención, tanta sensación de mejor no digo lo que pienso, tanta idea de dejémoslos que, bueno, esto es su casa y yo estoy aquí como de prestado, aunque hayas nacido ahí, como nos ha pasado a tantísima gente, que ahora la idea de que pueda ganar un partido no constitucionalista pues se convierte en un factor muy atractivo para muchísima gente. Pero yo insisto en la idea de que creo que es para todos un mal negocio que aquel que en realidad ha frenado la fuga de empresas en Cataluña, que en noviembre y en diciembre se ha reducido de forma exponencial a la mitad de lo que pasó durante el mes de octubre, que ha evitado que se vuelvan a producir lo que se llamaron en aquel momento vagas de país, que no eran nada más que huelgas políticas y por lo tanto ilegales, que se ha evitado que los comités de defensa de la República, que no dejan de ser una reedición en el siglo XXI de los comités de la FAI que vimos durante la Guerra Civil en Cataluña, así de claro, todo eso se ha conseguido frenar con la aplicación del 155 de la Constitución. Creo que sería un mal negocio para todos, incluido para los independentistas, que haya por un lado una victoria de un partido constitucionalista, que yo digo abiertamente que la deseo, pero que a la vez el último fuera también un partido constitucionalista, porque eso daría pie a que todo el esfuerzo que se ha hecho se cuestionara. Y creo que hay una cosa que todo el mundo tiene que entender. En las manifestaciones del 8 y del 29, que son absolutamente inéditas, si os fijáis, a diferencia de las manifestaciones independentistas, hay una cosa que es totalmente distinta. En esas manifestaciones no hay grandes proclamaciones de España, 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 no son grandes manifestaciones patrióticas, sino que son más gritos de desesperación, de gente que dice, oiga, estamos aquí, déjenos en paz, queremos vivir aquí, es nuestra tierra, tenemos nuestros derechos, no nos pueden impedir estar aquí tranquilos en nuestra casa. Y yo creo que esa sensación en aquellas manifestaciones, y yo estuve en las dos, tenía un peso infinitamente superior a lo que parece más un acto de hooliganismo futbolero, como es el de gritar independencia o el de salir con una bandera estelada. Y yo creo que ese ambiente, y sobre todo la transversalidad, o sea, la diferencia entre los 11 S de ellos y las nuestras, y es muy triste hacer esa separación, consiste en que en las nuestras había mucha gente que jamás había estado en una manifestación y que jamás volverá a una manifestación, y en sí mismo que tú acabes con tus hijos adolescentes en una manifestación para defender que tu casa es tu país, tiene un punto de dramático y tiene en gran medida también un fallo colectivo del gobierno, de la sociedad, del gobierno entendido, el gobierno autonómico y el gobierno de la nación española, y que todo eso es lo que de alguna forma tiene que haber una solución en el futuro. Que si gana el independentismo no se dará esa solución, porque su apuesta claramente es la reedición de la República, el intento de la independencia, por lo tanto se acabará, después del éxodo de empresas viene el éxodo de personas, y si gana el constitucionalismo, como que en sí la Constitución se basa en pacto y en acuerdo democrático, pues finalmente se llegaría a un acuerdo para que todos pudiéramos convivir.
que al final es lo que los catalanes no independentistas queremos, poder convivir en paz con nuestros amigos, nuestros familiares y nuestros vecinos, que aunque sean independentistas, son nuestra familia, es la gente a la que queremos, aunque a ellos parece que no estén dispuestos a eso a día de hoy. Y solo con escuchar lo que dicen sus líderes políticos, creo que hay una gran diferencia entre lo que dice Albiol, Arrimadas o Iceta, con lo que dice y cómo lo dice Marta Rovira o Turull, que son los que han cogido un poco la bandera de representación de las fuerzas independentistas. Narciso, ¿estás de acuerdo en la fuerza de esa dinámica de voto útil que plantea, digamos, los objetivos, o que hace que el constitucionalismo se plantee como objetivos complementarios, que Ciudadanos, que parece que es quien tiene posibilidades, pueda ser la primera fuerza política en Cataluña y que el PP no quede la última? Sí, ahí nosotros notamos, hay una tensión, o sea, igual que antes he dicho que entre Esquerra y Junts per Catalunya pues hay una tensión de votantes que les gusta más el candidato Puigdemont y votarían a Puigdemont, pero a la par, si pudieran, la mitad del voto lo emitirían a Esquerra por principios y porque parece que va a ser el más votado. Como en 2 urnas como en Alemania, ¿no? Bueno, si fuéramos a un sistema de voto mixto como en Alemania, realmente, por ejemplo, al Partido Popular le iría muy bien, seguramente. En el caso de PP y Ciudadanos o del PSC y Ciudadanos sucede algo parecido también. Están ahí en ese dilema de, por un lado, tengo que apoyar al Gobierno de España, que es el que ha tomado la decisión difícil de aplicar el 155. Y es el Gobierno. Y que además es el Gobierno y además deseaban que así se hiciera y de una forma más proporcional, convocando elecciones, etcétera. Y a la par, pues como el partido más votado hace 2 años fue Ciudadanos y la líder de la oposición, no lo olvidemos, que es que la líder de la oposición allí ha sido Inés Arrimadas. Por lo tanto, pues el voto útil va hacia Ciudadanos. Y sin olvidar que el votante catalán ha sido siempre en España el más estratégico de todos y en eso ha ido por delante del resto de Europa, porque cada vez encontramos más voto estratégico y cada vez el elector discierne mucho más en una urna municipal, en una regional, Estoy estos días poniendo el ejemplo de este mismo año. El 15 de octubre los austríacos fueron a votar y si el año pasado votaron mayoritariamente a un candidato verde como presidente, llegan este año, pocos meses después, y los verdes, por primera vez en 2 décadas, los dejan fuera del Parlamento de Viena. Entonces, si cogemos la historia electoral de Cataluña, vemos permanentemente como en Barcelona no han votado lo mismo en el municipio que luego en las generales. La prueba es que al Congreso de los Diputados en Madrid los nacionalistas nunca han tenido más de un 30% de apoyo. Y sin embargo, en las elecciones al Parlamento, tradicionalmente hasta el año 95 tenían mayoría de votos. Desde el año 95 no hay mayoría de votos a partidos nacionalistas, pero sí de escaños. Y esta es la primera vez que podría darse la posibilidad de que tampoco tengan mayoría de escaños. No es seguro, pero es la primera vez en las 12 elecciones que puede darse. ¿Es posible que con esos niveles de participación, en este momento o en estas elecciones, el electorado que va a votar en las autonómicas sea más equiparable al que va a votar en unas elecciones generales? Es que ¿O no? Estas elecciones son tan atípicas, o sea, estadísticamente es el outlier de outlier, o sea, lo que vivamos aquí nos va a servir como test de estrés social para saber hasta qué punto una sociedad es capaz de en un solo día hacer todos los ciudadanos lo mismo. Pero no vamos a poder compararlo con nada anterior ni nos va a servir para lo que venga después. Porque es absolutamente emocional. Y porque además el nivel de participación que va a haber no lo vamos a volver a ver. Y el nivel de esfuerzo que está haciendo la gente por acudir a votar ese día, ni en unas generales. Y tienes tanta razón que de hecho la petición de voto por correo ha bajado, porque la gente quiere ir a votar físicamente. Sí, esa es una prueba, o sea, de que lo lógico fue récord con 109.000 y esperábamos que subiera, pero también empezábamos a pensar, al ser entre semana, probablemente hay mucha gente que dice, no me puedo arriesgar a que mi voto no llegue, tengo que ir. Del mismo modo que no nos va a servir para nada pues saber los avances de participación de la UNA, porque nos puede distorsionar mucho. El de las 6 ya sí. Y yo creo que a las 18 horas habrán ido más catalanes a votar
que hace 2 años en todo el día. Y creo que a las 8 habrán colas en los colegios, sí, porque al ser día laborable mucha gente creo que irá a última hora cuando salga del trabajo y que la votación por la tarde crecerá. Bueno, como esto queda grabado, las previsiones las podemos contrastar con lo que pasa el día 21. Yo no sé si hemos hecho las cosas más sencillas, porque no lo son, pero al menos hemos explicado su complejidad, que yo creo va a ser un avance importante en unas elecciones en las que no solamente los catalanes, creo que también la inmensa mayoría de los españoles que ha seguido con esa cercanía y con esa movilización la situación en Cataluña, somos muy conscientes de la importancia que van a tener para Cataluña y en esa misma medida para toda España. Muchas gracias, Narciso, y muchas gracias, Joan.